Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, la verdad, fascinante. Vamos a hablar de las matemáticas que, en el fondo, describen la forma de todo lo que nos rodea. Así que bienvenidos a este análisis a fondo. A ver, todo esto arranca con una pregunta que parece simple, pero que tiene mucha amiga. Pensemos en un mapa. ¿Cómo es posible coger algo como la Tierra, que es una esfera, y plasmarlo en un trozo de papel plano? Ahí empieza todo. Pues la respuesta está en una rama de las matemáticas superpotente, la geometría diferencial. Es que nos da, literalmente, las herramientas para analizar desde la trayectoria más simple, como la de una pelota, hasta la estructura misma del universo. Muy bien, pues para entrar en materia vamos a empezar por lo más básico que hay después de una línea recta. Una curva, claro. Resulta que, según el teorema fundamental de la teoría de curvas, para definir cualquier curva en el espacio, por compleja que sea, solo hacen falta dos cosas, dos números en cada uno de sus puntos. Nada más. La primera de esas propiedades es la curvatura. Es fácil de imaginar, ¿no? Es simplemente un número que nos dice cómo de cerrada es la curva en cada punto. Si el volante de un coche está muy girado o poco girado, pues eso, la curvatura. Y la segunda es la torsión. Esto es un poco más sutil. Mide cómo la curva se retuerce, cómo se escapa de ser plana. Imaginen una montaña rusa. No solo se curva a izquierda y derecha, sino que también sube, baja y se inclina. Esa es la torsión, lo que le da su carácter tridimensional. O sea que lo increíble de todo esto es que, con saber solo esas dos cosas en cada punto, cuánto se curva y cuánto se tuerce, se puede reconstruir la curva entera. A la perfección. Es como su DNI geométrico. Vale, y para medir esa curvatura y esa torsión, los matemáticos inventaron una herramienta súper ingeniosa. Es como un GPS que viaja pegado a la curva. Se trata del llamado triedro de Serret-Frenet. ¿Y qué es? Pues imaginen un sistema de tres ejes, tres vectores perpendiculares entre sí, que se mueven con la curva. El primero, el tangente, nos dice la dirección del movimiento, como los faros de un coche. El segundo, el normal, apunta hacia el interior de la curva, hacia donde está girando. Y el tercero, el binormal, es perpendicular a los otros dos y nos chiva la dirección en la que se está torciendo. Lo fascinante es ver cómo este triedro no solo se desplaza, sino que va girando y cambiando su orientación sobre la marcha. Se adapta perfectamente a la forma local de la curva en cada instante. Y es precisamente esa rotación, ese cambio, lo que nos permite medir matemáticamente la curvatura y la torsión. Es una descripción viva, en movimiento. Bueno, ya que tenemos controladas las curvas, ¿qué tal si damos un paso más? Vamos a ampliar la perspectiva y pasar de las líneas, que son de una dimensión, a las superficies, de dos dimensiones. Pues la idea es parecida. Si una curva tiene una línea tangente en cada punto, una superficie pues tiene un plano tangente. Es como la mejor aproximación plana a la superficie en ese puntito exacto. Imaginen colocar una hoja de papel sobre una naranja, eso es el plano tangente. Y para entender esa superficie se usan dos herramientas matemáticas clave. La primera forma fundamental, para que nos entendamos, es como la regla que usaría un ser diminuto que viviese en la superficie para medir distancias y ángulos. No saben nada del exterior. La segunda forma fundamental, en cambio, mide cómo se curva esa superficie vista desde fuera, en el espacio tridimensional. Vale, y ahora viene lo bueno. Porque al combinar estas dos herramientas aparece la verdadera protagonista de esta historia. Un solo número que, increíblemente, resume la esencia de la forma de la superficie. Hablamos de la curvatura gaussiana, que se representa con la letra K. Es el producto de las dos curvaturas principales, o sea, la máxima y la mínima curvatura que hay en un punto, y el resultado es eso, un número con un poder descriptivo brutal sobre la forma de la superficie justo ahí. Y lo mejor es que el significado de esa K es supervisual. Si K es positiva, la superficie es como un cuenco, se curva en la misma dirección. Si es negativa, tiene forma de silla de montar, curvándose para arriba en una dirección y para abajo en otra. Y si K es cero, pues la superficie es plana en al menos una dirección. Pensemos en un cilindro. Pero aquí es donde el genio de Carl Friedrich Gauss lo cambió todo en 1828. Se planteó una pregunta que era una auténtica locura para la época. ¿Podría un habitante de esa superficie medir su curvatura sin salir de ella, sin tener una perspectiva externa? Y la respuesta, que demostró en su famoso teorema egregio o teorema egregio, fue un sí rotundo. Descubrió que la curvatura gaussiana es una propiedad intrínseca. Esto es clave. Significa que se puede calcular usando solo la primera forma fundamental, o sea, con esa regla interna de la superficie, sin mirar para nada al espacio exterior. Esto fue, una auténtica revolución en la geometría.
Piensan en lo que significa. Un ser bidimensional viviendo en una esfera podría, por ejemplo, dibujar un triángulo gigante y medir sus ángulos. Al sumarlos, vería que el resultado es más de 180 grados. Y solo con eso, sin necesidad de salir al espacio, sabría que su mundo es curvo. Un ejemplo claro es una esfera. Su curvatura gaussiana es positiva y constante en todos sus puntos. Y se calcula de forma muy simple. Es 1 partido por el radio al cuadrado. En cambio, un cilindro tiene curvatura gaussiana 0. ¿Por qué? Porque lo podemos desenrollar y convertirlo en un plano sin estirarlo ni romperlo. Geométricamente, para un habitante de su superficie, es indistinguible de un plano. Así que la idea con la que debemos quedarnos es esta. La curvatura gaussiana es como el ADN de la forma de una superficie. Un único número que se puede conocer desde dentro y que nos cuenta toda su historia geométrica. Y claro, todo esto nos lleva, de forma casi inevitable, a una pregunta mucho más grande, mucho más profunda, que fue precisamente la que se hizo Einstein y que le llevó a la relatividad general.